acceso al santuario, a lo más santo, a poder tener compañerismo contigo, Señor, una vez más. Así que, Padre, perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, si en algo hemos fallado, que tu sangre nos pueda limpiar en esta hora. Prepara nuestros oídos espirituales para escuchar con el alma en esta hora. Que haya un corazón dispuesto a rendirse y a escuchar de tu divina palabra. No queremos palabra de hombre, mas queremos palabra de Dios. Como dijo tu profeta, humanamente podemos abrir las páginas de este libro, pero solo tú puedes dar la interpretación divina. Ayúdanos, Señor, mientras meditamos por un momento en tu palabra, que podamos tener un buen tiempo alrededor de ella. Bendice a aquellos que lo escuchan en estos momentos, a las que los escucharán en un futuro, y a aquellos, Padre, que recibirán de tu revelación. Bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús podemos decir amén. Amén. Les invito a abrir vuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Josué, capítulo 14. También tengo una escritura en el libro de Efesios, pero vamos a leer Josué 14. Versículo 6. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les pido pues que me tengan un poquito de paciencia. Anda un pequeño virus por allí, de gripe, de malestar. Y pues bueno, pero aquí estamos y el Señor nos da la fuerza. Reciban saludos del tabernáculo en San José de Yaracuy, de parte del pastor Dani Echegaray, también del hermano Osvaldo Tona, pastor en Ebenezer 34. Tuvimos un tiempo muy maravilloso allá en San José del Yaracuy. Ahí es una iglesia en una zona montañosa, queda en toda, se parece mucho al Shaddai, me hizo recordar mucho al Shaddai. La iglesita queda en una montaña. Lo único es que en el Shaddai, en Peribeca, es frío. Acá era calor. Sudaba bueno, boté de todo, hermano. Casi me dio un bajo de tensión horrible porque el calor estuvo pero la presencia de Dios también descendió de una manera muy especial. Tenemos puerta abierta ahora allí en San José de Yaracuy. También pues estuvimos el día domingo con nuestros hermanos en Ebenezer 34. La verdad que también fue un tiempo muy hermoso. Luego he predicado varias veces allí, pero nunca los hermanos se habían quedado después del culto, y casi como unos 20, 25 hermanos se quedaron para un compañerismo que me invitaron en un barrio muy hermoso, y la verdad estuvimos un tiempo muy maravilloso. Así que pues la verdad reciban saludos de cada uno de ellos, y esperemos que el Señor también nos bendiga en estos momentos que hablaremos sus palabras. Dice así: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo. Esa palabra ceneseo es muy particular porque quiere decir que no era un judío netamente podríamos decir, de cepa o de genes judíos, sino que era un adoptado. Jefone ceneseo entró por adopción. Y es interesante leer esto porque voy a leer dos citas de adopción, de cómo Caleb, por medio de una adopción, fue parte de la tribu de Judá, y por medio de esa adopción recibió una herencia. Aleluya. Tú sabes, y aquí viene la palabra, porque es una charla entre el creyente adoptado con herencia y el Espíritu Santo, que es Josué, porque cuando usted es adoptado, el Espíritu Santo y usted comienzan a tener una relación tan cercana, tan personal, que no es que tú ya le oras como hacen los católicos o los protestantes, claman al cielo, sino que el Espíritu Santo está en tu boca. Aleluya. Dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Ustedes saben lo que Dios habló a través de William Branham. Ustedes saben lo que la palabra está diciendo de Dios en Cades Barnea, tocante, y vuelve otra vez Caleb a decir: aquí en esta relación no hay terceros. Es una relación entre el Espíritu Santo y el creyente adoptado. Ya no hay más relaciones de terceros. Ya Satanás, el mundo, la carne no puede entrar en la relación de un creyente adoptado. Aleluya. Ellos han entrado en la manifestación de una relación tan personal que es Josué y Caleb en esta charla íntima. Dice: tocante a mí y a ti. Sigamos. Yo era de 40 años, hermana Ana, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de la tierra de frontera, de la tierra que
sembró a 2 millones de personas y los sepultó en el desierto. Yo vengo de ese tiempo. Yo vengo de la edad más terrible. Yo vengo del tiempo más oscuro en Cades Barnea. Yo vengo de los tiempos de Coré, Datán y Amériá. Yo vengo de los tiempos cuando le cayó la lepra a María. Yo vengo de los tiempos de la esclavitud. Pero en ese tiempo tan difícil, Jehová a mí me dio una promesa. Aleluya. Siervo de Jehová me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentía. Me gusta esa palabra. Las noticias que había en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sigamos. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, Caleb no fue solo. Caleb fue con 11 personas más. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó o pisó tu pie será para ti y para tus hijos. Y esta palabra, porque de aquí saqué el pequeño sermón en esta tarde: herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Padre celestial, una vez más bendícenos por tu palabra. En el nombre de Jesucristo podemos decir amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Tema en esta tarde ya, me gustó la palabra que estaba leyendo ahí, herencia perpetua. Y quiero hablar acerca de nuestra herencia como hijos predestinados de Dios. La palabra herencia, usted sabe, quería parafrasearla, pero me acordé que le pasé la cita a Andy. Y en el mensaje adopción, el hermano Branham nos da una cátedra de lo que significa la palabra herencia, y lo encontramos en Adopción, parte 3, del año 60, párrafo 177. Dice, y la palabra que usa el hermano Branham es herencia por predestinación. Quiere decir que esta herencia fue predestinada, preordenada. Tú por tu mente humana no pensabas que esta herencia era tuya, pero Dios, antes que el mundo fuese, antes que el sol naciera, Él te había dado una herencia perpetua. Aleluya. Dice herencia por predestinación. Entonces el hermano Branham dice: yo heredé algo. ¿Qué herencia? Y es de lo que quiero hablar en esta hora. Tenía que haber alguien que me dejara una herencia. Pues ustedes dicen, Jesús le dejó una herencia. ¿Cómo? Jesús nunca me dio una herencia. Jesús nunca les dejó a ustedes una herencia. Él solo descendió y pagó por su herencia. Y dice, los trajo a su herencia, pero sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Dios le dio su herencia. Su herencia fue primero que su nacimiento. Aleluya. Porque para heredar algo tiene que haber alguien que haya conquistado algo. Tiene que haber alguien que tuvo que haber hecho el esfuerzo por ti. Miren, nosotros vemos a estas personas que son ricos de cuna, cómo heredaron muchos imperios. Podemos ver el imperio Cisneros hace poco, meses atrás o más de medio año, murió Gustavo Cisneros. Ahí hay un emporio cual sus hijos están peleando, pero sus hijos, ellos no lo pelearon. Ellos no lo trabajaron, ellos no pasaron los tiempos de dictadura, no pasaron los tiempos de penuria. Ellos solamente pueden girar un cheque o pueden entrar a una cuenta bancaria y decir: mi padre fue Gustavo Cisneros, esto me fue heredado por él. Y el hermano Branham dice: esa herencia, Jesús lo que hizo fue pagar el precio de esa herencia, pero esa herencia siempre estuvo para nosotros. Aleluya. Me contenta eso, porque ni mi papá ni mi mamá me pudieron heredar algo. Lo único que me heredó papá y mamá, dijo el hermano Branham, fueron genes de pecado, fueron enfermedades, fueron dolencias, un dolor en la espalda, un dolor en el corazón, mis arterias tapadas, pero la herencia incorruptible me heredó vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Me siento bien en esta tarde porque tengo una herencia incorruptible. Todo lo que le pertenece a Dios me pertenece a mí. Aleluya.
Oh, yo un día también por medio de mi herencia crearé nuevos mundos. Por medio de mi herencia le diré que este cuerpo no me detendrá. Aleluya. Ahora vea. Entonces su herencia fue primero. Jesús solo vino. Esta es la manera que tratan de hacerlo. Dios diciendo, bueno, hay mucha gente perdida. Ni uno solo de ellos será salvo. Así que les enviaré a Jesús. Quizás alguien se arrepentirá. El hermano Branham está haciendo un juego de palabras de lo que piensa la mente carnal. Porque el hermano Branham en el mensaje adopción, creo que especialmente en la parte 4, él le dedica un poco de por qué vino esta adopción. Yo no sé si les había dicho a ustedes, o no sé si Gabriel lo ha mencionado, pero me llamó mucho la atención de la herencia por medio de la adopción. Es por qué Dios tiene que llamarnos hijos adoptados. Si siempre fuimos hijos. Entonces, un adoptado es como el caso de Caleb, que ya vamos a entrar. Su padre, Jefone, entró por medio de una adopción a la tribu de Judá, pero tuvo que recibir un sello, tuvo que recibir una carta, tuvo que hubiera testigos de decir que Jefone, Ceneseo, iba a ser parte de la tribu de Judá, porque él no había nacido en esa tierra, no tenía descendientes de un linaje sanguíneo que lo uniera a la tribu de Judá. Pero dése cuenta que de la tribu de Judá, de allí hubieron grandes hombres como David, grandes hombres, pero de allí nace un adoptado que va a tomar una tierra prometida por la cual él luchó, por la cual él peleó, por la cual él participó también de esa herencia. Pero por medio de la adopción de su padre, él pudo reclamar la herencia que le tocaba por ser parte adoptado de la tribu de Judá. Y yo les digo a ustedes, la Biblia dice que los gentiles no participábamos en nada de las promesas, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay una adopción en mi ser, aleluya, que me hizo parte del plan. Ahora, ¿por qué adoptado? Entonces quiere decir que hay algo en mí que no es de Dios. ¿Qué será? Véalo, hay cosas que no están de parte de Dios. Hay cosas que le toca a este cuerpo, se aira. ¿Eso es un hijo de Dios? No. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? La que Dios está tratando de que ella entre en una adopción. Porque usted sabe que la cúspide de la adopción es la transformación del cuerpo. Es nuestros cuerpos transformados, es la cúspide, Leonardo. Cuando tú llegas a la cúspide de la adopción, eres tal cual como Jesús. Las palabras del hijo adoptado en la carne, siendo Jesús, le dijeron: a él oí. Todo lo que hable Jesús es así, dice el Señor, es la palabra del Padre. Un creyente adoptado ya no anda en la carne. Un creyente adoptado ya no manifiesta obras muertas de la carne, porque su naturaleza pecaminosa es lo que Dios no ve en usted. Nuestro hijo, que lo que nosotros vemos como el hijo, porque lo que yo veo en el espejo, lo que yo veo aquí, y decimos, ay, todos son hijos de Dios. Hay algo que no es hijo de Dios. Hay algo que no es parte de Dios. Lo que no es parte de Dios es esta naturaleza que se enferma. Aquí veo a nuestra hermana Ana. Bienvenida, hermana Ana, la madre de nuestro pastor. ¿Usted cree que Dios quería que la hermana Ana en la perfección llegara a canas? Que nuestra hermana Margie, que llegó a tantos años de edad, llegase con sus rodillas adoloridas. Eso no es el plan del Hijo de Dios perfecto. Eso fue parte de la permisiva de Dios para mostrar sus atributos. Pero tiene que haber una adopción para que esta carne reconozca que hay un poder heredado, aleluya, que hay un poder. Miren, la herencia fue primero que nuestra caída. La herencia fue primero que el pecado. Ustedes se levantaron, tomaron cerveza. Unos fueron borrachos, otros fueron drogadictos, otros fueron chismosas. Pero la herencia fue primero, aleluya. Y la herencia te buscó. Porque ahora les voy a decir cuál es la herencia. El hermano Branham lo suelta y dice, hay una herencia. Y usted dirá, hermano, ¿cuál es la herencia? Vamos a leerlo. Ahí mismo creo que en adopción. No, mensaje.
La primera cita. Regreso y jubileo. Me gustó ese tema. Hay un regreso, porque hay un tiempo de jubileo. Aleluya. Sí, Señor, es tiempo de regresar. ¿De regresar a dónde? A nuestra herencia. Es tiempo de regresar. ¿A qué? A lo que somos verdaderamente. ¿O usted quiere seguir con este cuerpo de fallas, de errores, de enfermedades, de torturas? ¿Queremos seguir viendo cómo nuestros amados se consumen en un hospital? ¿Queremos seguir viendo cómo nuestros amados son enterrados? ¿O queremos volver a nuestra herencia eterna? Aleluya. A esa herencia donde no hay muerte. A esa herencia donde no hay cáncer. A esa herencia donde no hay aneurisma. A esa herencia donde Dios nos quiere traer de regreso. Aleluya. ¿Regresar a qué, hermano Branham? ¿Regresar a la organización que salí? No. Regresar a su herencia. La herencia que nuestro Padre nos ha dejado. ¿Qué clase de herencia nos dejó? Yo digo, ¿cuál sería? Humanamente, nuestros padres, ¿qué herencia nos pueden dejar? Dirá alguien, ay, pero es que papá tiene un carrito, mamá tiene una casita. Pero la verdadera herencia que nos dejaron los genes de papá y mamá fueron sus genéticas malas. Porque ellos la heredaron. Miren, yo estaba hablando y yo les hablé a ustedes, pero ya se me abrió un poco más el cuadro. Lo estuve predicando, la herencia de los espíritus de Jeroboam. Cómo esos espíritus fueron heredados. Y hemos heredado tantas cosas y nos negamos a dejarlos. Usted sabe, porque la gente dice, pero es que papá murió del corazón y así voy a morir yo también del corazón. No, usted tiene una herencia que su Padre Celestial no le dio. Aleluya. El Padre Celestial no le heredó diabetes. El Padre Celestial no lo heredó problemas artríticos. Eso fue nuestra herencia que tiene que ser adoptada. Esta carne tiene que ser adoptada porque ella vino con una herencia maldita. Vino con una herencia de pecado, de enfermedades, de gérmenes, de cánceres. Pero nuestro Padre Celestial nos dio una herencia incorruptible. Porque ¿por qué Acab seguía con su herencia maldita de Jeroboam? Porque él se negó a morir a ese espíritu. Se negó a morir de ese espíritu hasta que vino Josías. Y Josías, mire, porque esos espíritus andan. El hermano Branham dice que cuando nace un bebé, hay un espíritu para ungir ese bebé. Pero también hay 200 millones de demonios para esperar que la etapa de la inocencia del bebé se rompa para venir a invadir ese cuerpo por una herencia. Porque la herencia borracha de mi abuelo está esperando que Abel crezca para que él pueda tomar una decisión y decir, yo quiero licor. Y la herencia que nos heredaron nuestros antepasados, esos espíritus están allí esperando para que tomes decisiones, no solamente de borrachera, de lujuria, de todas clases de espíritus, sodomitas, lesbiánicos, todos espíritus allí, porque hay una herencia que vino y están allí. Pero yo les decía a los hermanos en la 34, pero también hay una herencia de un gran Espíritu Santo, aleluya, que también está vigilando tu casa, que también está vigilando la calle donde tú vas, y tiene el día, la hora, el tiempo señalado para decirle a esos espíritus generacionales, ¡basta! Aleluya. Esta casa ahora está llena del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la herencia? Aquí lo dice el hermano Branham. ¿Qué clase de herencia nos dejó él? Y aquí suelta esto y dice, esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la herencia con poder el de lo alto. Esa es la herencia. ¿Cuál es la herencia? El bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi herencia. Porque ¿qué era la tierra prometida? La tierra prometida era un tipo del bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos avanzando un poquito más. Ahora, Caleb reclama su herencia. Vamos de nuevo a la escritura de Caleb. Primera en Jueces 14. Sabemos que lo que está reclamando Josué, lo que le está reclamando Caleb es, hay una repartición de la tierra. Pero yo quiero la tierra por la cual yo peleé. Yo no quiero la tierra de Benjamín.
yo no quiero la tierra de Manasés, porque aquí hay algo. La importancia de tomar lo tuyo, no lo del otro. Porque miren, usted no puede tomar la tierra de Rubén, de Gad y Manasés, porque ellos tomaron una decisión antes de cruzar la tierra. Y fue una decisión que hasta el día de hoy ellos están pagando. ¿Por qué no poseyeron la tierra después de Cades Barnea? Sino que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedan llenos de una unción que 2000 o 3000 años después ese espíritu los cautivó y los llevó a recibir una herencia de esclavitud. Ahora, miren, el espíritu, Josué 14:6. La escritura base. Los hijos de Judá vinieron a Josué Gilgal. ¿Recuerdan que Gilgal? ¿Quién estuvo por Gilgal? Elías y Eliseo. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Y aquí abre la palabra más terrorífica para un creyente: Cades Barnea. Hermano, yo le puedo decir, usted puede decir: oh hermano, pero la palabra más terrorífica para mí sería Satanás. No, es Cades Barnea. Y yo le voy a decir por qué Cades Barnea tiene que ser el terror del cristiano. Porque Cades Barnea es la tierra de frontera entre el cielo y el infierno, entre seguir siendo esclavo o lograr la libertad. Usted dice: hermano, pero si en Cades Barnea ellos ya no eran esclavos. Sí, eran esclavos todavía. Eran esclavos de sus concupiscencias. Eran esclavos todavía de Egipto, porque murieron allí en Cades Barnea. Murieron en la zona fronteriza. ¿Saben cuántos años estuvieron ellos? 40 años haciendo del campamento de Cades Barnea, rodeándolo, no pudiendo avanzar más. Y ese es el gran problema hoy, porque Cades Barnea es un lugar placentero. Cades Barnea no era el infierno. Cades Barnea significa el lugar santo. Cades significa santo. Barnea, el lugar escogido. Cades Barnea literalmente era el lugar santo. Pero es allí donde no nos podemos quedar, porque hoy hay un lugar santísimo donde tú debes entrar. Aleluya. El lugar santo no es para ti. La cortina del templo se rasgó y tú hoy puedes entrar. Aleluya. Cades Barnea es el terror hoy de nosotros, porque muchos creyentes podemos, hasta yo puedo estar en Cades Barnea. ¿Qué sucede en Cades Barnea? Caleb le está diciendo: en Cades Barnea mis hermanos les temblaron las piernas. En Cades Barnea mis hermanos que decían amén, que decían gloria a Dios, que pagaban su diezmo, que daban sus ofrendas, que no se perdían ni un culto, no pudieron cruzar más allá de Cades Barnea. Aleluya. Qué terror es Cades Barnea para mí, disculpe que lo diga. Cades Barnea, aunque si usted lo busca históricamente, Alfredo, era un lugar de oasis. Era un oasis de palmeras y de agua, Alfredo. No era un lugar feo, era agradable. ¿Saben qué es Cades Barnea? Religión. ¿Saben qué es Cades Barnea? Creyentes manufacturados. ¿Saben qué es Cades Barnea? Y el hermano Branham dijo: creyentes fronterizos. Pero antes de llegar a Cades Barnea, hubieron creyentes que ni siquiera a eso llegaron. Vamos a leerlo. Números, capítulo 32. Los hijos de Rubén, no Alfredo y el gordo, otros hijos de Rubén. Y los hijos de Gad, recuerda esa palabra, Gad, tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron ahora vea esto. No era que Rubén y Gad se sentían cómodos en la tierra, sino que era un beneficio monetario no avanzar más. Y vinieron a la tierra de Jazer
y de Galaad. Jazer y Galaad eran lugares prósperos. Galaad se caracterizaba por lo que les predicaba, por el bálsamo. Y les pareció el país lugar de ganado, no lugar de promesa. Miren, porque hay una diferencia entre la tierra de ganado y la tierra que fluye leche y miel. Por eso Jesús dijo, no trabajen por las cosas que perecen, aleluya. Porque estos tesoros se quemarán, el ganado se acabará, pero donde esté vuestra herencia, ahí estará tu corazón, aleluya. Porque Caleb habló lo que había en su corazón, y en su corazón lo que estaba en su mente era leche, miel y uvas. En la cabeza de Caleb fue, mire, él llegó y vio uvas. Vio la tierra de Jafar y Galaad, no vio uvas, vio solamente pastos para que comieran las vacas. Rubén y Gad convencen a media tribu de Manasés. Manasés era el hijo de José, era el hijo del soñador. Pero la mitad de esa tribu cayeron bajo la influencia de Rubén y de Gad. Es lo que ha pasado hoy. Espíritus seductores diciéndoles que hay una tierra. Sí, yo la puedo ver. Voy a luchar contigo, voy a pelear, pero déjame de este lado del Jordán. ¿Sabe? Usted no es un creyente del Jordán de este lado. Usted tiene que pasar el Jordán. Usted tiene que morir a esa naturaleza y tome la heredad de Jehová. Aleluya. Versículo 2, sigamos. Vinieron pues los hijos de Gad porque aquí sucede algo. Ellos hablan con Moisés. Hablan con Moisés, que es el profeta, el sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Hazer, Nirón, Hezbon, Eladin, Seba, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, vuelve, es tierra. ¿Qué les dijo Moisés? Yo les daré la tierra que abunda o fluye hierba. La tierra que fluye paja para vuestro ganado. No, la tierra tenía que fluir leche y miel. Esa es la tierra de tu heredad. ¿Quién fue el que quería verduras y legumbres? Caín. Bajo una influencia de su ganado. Es por eso que Jesús vuelve y repite, dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. El ganado, yo después le veré dónde los pongo a dar ganado. El estudio, yo veré cómo te gradúo. El trabajo, yo soy tu sustentador, aleluya. Pero no busques la tierra de ganado, busca la tierra que fluye leche y miel, aleluya. Y la cosa se pone peor. Versículo 3. Por tanto dije, porque le habló bonito, pero miren, voy a parafrasearlo porque es largo. Dice: se hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad. La heredad era por suerte. Esa tierra no era de Rubén. Esa tierra no era. Ellos tenían que cruzar al otro lado, y por medio del dolor de las parteras, la tierra tenía que ser repartida por suerte. Tenían que ser lanzadas unas cuerdas, y donde cayesen las cuerdas, por eso dijo el salmista: las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Pero Rubén, él decidió, no Jehová. Benjamín, Jehová decidió por él. Judá, Jehová decidió por él. Pero Rubén, Gad y la media tribu de Manasés hacen lo que dijo el hermano Branham: no rindieron todos sus derechos, sino que dijeron: esta tierra es buena, esta es la tierra. Usted sabe que hay cierta viveza en el judío para los negocios. Rubén, Gad y Manasés vieron oportunidad de negocio, de ganado. Pero la cosa se pone tan dura que Moisés no quiere eso. Pero Jehová lo permite, porque Jehová no contiende con el hombre, sino que deja que él haga según su libre albedrío. Pero que le voy a parafrasear porque es largo. Luego que ellos se apoderan, Moisés le dice: ustedes van a ser bendecidos,
Pero si no pelean con sus hermanos, Jehová los destruirá. ¿Qué dice Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Cada vez que peleen, iremos a la guerra. ¿Qué es eso? Creyentes manufacturados. Estaremos en los cultos. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a creer en Moisés. Vamos a creer en William Branham. Pero mi tesoro es en la tierra. Mi tesoro son mis negocios. Mi tesoro es mi casa. Aleluya. Pero hubo un Caleb que tenía otra visión. Aleluya. Porque Caleb no reclama del otro lado, atrás de Cades Barnea. Caleb reclama después de Cades Barnea. Por eso Jesús dijo: pedid y se os dará. Pero ¿cuándo ustedes van a pedir? Cuando tienen la herencia. Si no tienes la herencia, ¿cómo vas a pedir? Es como que yo vaya ahorita al Banco de Venezuela y le diga: deme 3 millones de bolívares. Pero si usted no tiene nada aquí. No, que yo soy Douglas Cisneros. No. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Pero ¿qué? Si un testamento notariado, dictado por un abogado y un juez, me dice que me fueron heredados 3 millones de dólares. Hermano Branham usa esa frase y dice, Ford, dice, el que creó los carros Ford, dice, sus cheques tienen tanto valor porque hay un dinero que lo respalda. Hay un dinero que respalda y él puede comprar lo que sea porque hay un dinero que lo respalda. Pero él dice, pero usted puede comprar sanidad. Aleluya. Usted puede pedir resurrección porque hay un tesoro que lo respalda. Cristo lo respalda a usted. Entonces, miren, Josué capítulo 22. La evolución de los creyentes que ni siquiera llegaron a Cades Barnea. 3 clases de creyentes. Hay un creyente incrédulo que es Rubén, Gad y Manasés. Se quedan. Miren lo que pasa. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, mandó y habéis obedecido mi voz. En todo lo que les he mandado, eran creyentes. Muy bien, Josué los está alabando. Sigue. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Sigue. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como habéis prometido, volved, regresad a vuestras tiendas. Les está diciendo, Josué los está despachando. Porque el Espíritu Santo sabe que él ya tomó una decisión. Ustedes decidieron por el ganado, así que ustedes se regresan. Pero sucede algo, voy otra vez a parafrasearlo porque son 36 versículos. Ustedes lo pueden leer en su casa, la historia es fascinante. ¿Qué hace Josué, Rubén, Gad y Manasés? Hay algo. Y es que el lugar de adoración está con los levitas. Los levitas cruzan al otro lado. Si cruzan Cades Barnea, quiere decir que el altar, el arca del pacto, estaba del otro lado. Pero Rubén, Gad y Manasés estaban atrás. Y había un problema, que aunque ellos eran creyentes, ellos querían seguir adorando a Jehová. Pero la fórmula en esos días era ir donde está el arca. Y todavía sigue siendo la fórmula. Usted no se puede quedar atrás. Usted tiene que avanzar donde está el arca. Aleluya. Porque ¿qué pasa con Rubén, Gad y Manasés? Se quedaron atrás. ¿Qué es lo que ha pasado hoy con los creyentes? Se han quedado atrás en la revelación. Cuando esta palabra ha avanzado a fe de recto. Aleluya. Se quedaron atrás. Siguen siendo buenos creyentes. Josué dice: te aplaudo, te vistes como una mujer elegante. Gloria a Dios. Te aplaudo. Crees en William Branham. Pero hay un problema. El arca no va a regresar a Cades Barnea. El arca se queda en la tierra prometida. Si Rubén, Gad y Manasés hubieran sido inteligentes, hubieran matado a todo el ganado
y se hubieran ido al otro lado. Pero ¿qué pasa? Que Rubén, Gad y Manasés tienen una idea. Y es que levantan un altar que casi provoca una guerra civil. Vamos a leerlo. Versículo 21, lo conseguí. Josué 22, 21. Dice: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y miren que la escritura es clara, ¿verdad? No dice toda la tribu de Manasés, dice la mitad de la tribu. Porque Dios sabe quiénes le creen en este día. Aleluya. Respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y sabe hacer a Israel. Si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volveros de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, a él mismo Jehová no los demande. Sigue diciendo. ¿Qué está reclamando? Cuando Rubén, Gad y Manasés, y la media tribu de Manasés, saben que no pueden avanzar, que no tienen revelación. Cuando la gente ya no ve lo que tú ves, se hacen una organización. ¿Qué está haciendo Rubén, Gad y Manasés? Levantaron un altar y dijeron: cuando lo vio Dan, cuando lo vio Judá, cuando lo vio, dijo: ¿qué es esto lo que han hecho ustedes? Están haciendo otro altar. Si el altar de Jehová está con los levitas. Rápidamente las tribus se reunieron y dijeron: tenemos que aniquilar la prevaricación de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y los iban a destruir. Otra vez viene la permisología de Dios. Dios haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Porque ellos dijeron: hemos levantado un altar, pero no vamos a hacer sacrificio. Calma, muchacho. Solamente va a ser un memorial para que nuestros hijos, cuando me pregunten: papá, ¿quién es Jehová? Yo les voy a decir: ¿ves ese altar? Ese fue el Dios que te sacó de Egipto. Rubén está pensando y diciendo: mis hijos, como no están en el avivamiento, después de que desbardea, se van a olvidar de Jehová. Tengo que hacer algo. Y levantó una iglesia, que eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos levantado iglesia para adorar a Dios, pero Dios no está en ese altar. Porque Dios no está en edificios, Dios está en el corazón del hombre. Aleluya. Rubén levantó una iglesia, Gad, para que cuando sus hijos le preguntasen: ¿qué relación tienes tú con la liberación?, ellos puedan decir: ese altar significa que yo participé. Pero sucede algo. Rubén, Gad y Manasés se convierten en Decápolis. Quiero que vean la evolución de las tribus. Ya no se llaman Rubén, Gad y Manasés, sino que ahora, ¿cuál era el temor de Rubén y de Gad? Que sus hijos se olviden de Jehová. Ese es el temor de quedarte de este lado. Que tus hijos, es lo que yo les estoy diciendo. Hoy estamos creyendo creyentes de pastillas. Estamos trayendo creyentes de doctores, cuando tenemos que todavía tener creyentes de lo sobrenatural. Aleluya. Hoy estamos trayendo creyentes manufacturados, y Dios nos ayude. Lo que necesitamos, poquito, pero creyentes verdaderos. Aleluya. Porque tenía bastante gente Rubén, Gad y Manasés. Pero el miedo de Rubén, Gad y Manasés era que se olvidaran de Jehová, morocho. Y para no olvidarse, ellos crearon su altar. Crearon su religión. Gran problema. Ellos crearon una edad llamada la Odisea. Y la Odisea avanzó tanto que les borró el nombre de las tribus, Leo, y lo llamaron Decápolis. Y en Decápolis está Galaad, Gad, la media tribu de Manasés, los rubenitas. Porque es un espíritu. Miren,
Quiero leer con ustedes rápidamente. Número 16. Regálenme 10 minutos, sí. No, 10 minuticos más. Quiero que vea de quiénes eran hijos los rebeldes. Porque no me va a dar el tiempo de hablar de Cades Barnea, pero en Cades Barnea suceden cosas interesantes. En Cades Barnea muere María, una iglesia muere. Una iglesia que fue leprosa. Muere en Cades Barnea. En Cades Barnea sucede la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Miren, Coré, hijo de Izar, hijo de Coac, hijo de Leví. Hay una unión de tribus. Coré, hijo de Izar, era hijo de un coatita. ¿Se acuerdan? Hace tiempo Gabriel nos dio una enseñanza de qué llevaban los coatitas. Pero Coré se cansó y dijo, no. Ya me cansé, chicos. Porque ustedes saben, estaban repartidos por oficios. Unos cargaban, me acuerdo que Gabriel lo explicó también, los utensilios. Pero habían unos que tenían que llevar el peso del altar. Otros tenían que llevar el peso del arca. Pero aparecen dos personajes que no son ministros, que no son levitas. Es una herencia de espíritus. Aparece un Datán, Abirán, hijos de Eliac, Ión, hijo de Pelec. ¿De los hijos de quién? Rubén. Ay, Rubén, no voy a hacer nada de Rubén. Sino que la influencia de Rubén, de sus descendientes. ¿Por qué? Es por eso que ellos no cruzaron del otro lado. Porque ellos esperaban de este lado hacerle un golpe de estado a Moisés y tumbarlo. Porque Coré le dice a Moisés, no solamente tú eres santo. Lo mismo que hace Rubén después. Mira, vamos a leerlo. Versículo 2. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. No eran peleles. No eran los recogelatas. Eran los príncipes de la congregación. Del consejo, varones de renombre. Más quintos apellidos así. Era gente de renombre. Vamos a bajar un poquito la atención. Era gente fina. Era gente excelente. Pero con una influencia generacional de un espíritu que no era de creyente verdadero, sino de incrédulo y de manufacturado. Sigamos, versículo 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, mira, basta. Oye, hermano, esta expresión. Hermano, es como que un día aquí le hagamos un golpe de estado, Dios nos libre. Basta ya de Gabriel Mendoza. Muchacho, tiene que ser el acabose. Dirá Gabriel, bueno, yo soy un hombre con fallas, hermano Douglas. Pero Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia. Porque hay un espíritu que no puede cruzar la tierra. Ellos no tienen, es por eso que le dije, esta es una herencia predestinada. Aleluya. Coré, Datán y Abelea, aunque su sangre era judía, había un Calec predestinado para entrar a la tierra, aleluya. Aquí no hay ningún judío, pero aquí están los verdaderos hijos de Abraham, aleluya. Los que se heredaron por la fe. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Eso sucede en Cades Barnea. Todos estos acontecimientos están sucediendo porque hay que cruzar. Cades Barnea se convierte en un lugar santo a una tierra de muerte, de rebelión, de divisionismo. Y esos espíritus todavía siguen hasta el día de hoy. Usted sabe ahora de dónde vienen todos esos espíritus. Espíritus de pelea, espíritus de odio. Miren, yo cerré mi culto y tal vez voy a cerrar mi culto con esto. Pero el hermano Branham suelta una perla tan tremenda y me hizo pensar en mi actitud de adoración. ¿En qué se puede convertir un creyente que no cruza Cades Barnea?
Como les dije, Cades Barnea para mí es el terror. Porque Cades Barnea puede ser hasta el lugar donde por predestinación me pudo tocar. ¿Será esa mi herencia? ¿Será mi herencia la tierra de ganado como Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? ¿Será mi herencia quedarme en ese oasis que calma mi conciencia y me dice, sí, eres bueno? Pero la herencia está más allá. Pero para cruzar esa herencia hay que cruzar el Jordán. Aleluya. Hay que cruzarlo. Basta ya de vosotros, dijo. Miren, el hermano Branham está contando la historia del estanque de Betesda. ¿Cuántos han leído la historia del estanque de Betesda y el hombre que estaba? El hermano Branham, inclusive, creo que en el mensaje de creencia de María, él dice que este hombre lo que tenía era una deficiencia mental. O sea, tenía una pequeña, dice el hermano Branham, tenía una pequeña deficiencia mental. Tenía un retraso, era retardado. Era un hombre que se movía con retraso. Por eso el hermano Branham dijo, no lo llame paralítico, porque no era paralítico, él lo que era un retraso mental. Pero lo que me sorprende no es tanto eso lo que dice el hermano Branham, porque estoy hablando que Coré era un levita, un hijo de Coag. Eran gente, príncipes, y se voltean sin tupor a decirle a su profeta, basta de William Branham, basta de ese mensaje que tú predicas. Basta de eso, hermano. Hay que ser ungido del diablo para decir una blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el pecado imperdonable. El hermano Branham dijo, ¿qué es eso? Es decir que las cosas de Dios son del diablo. Eso es lo que está diciendo Coré. Basta ya de ti, Moisés. ¿En qué se convirtió Cades Barnea? En un lugar donde salieron los verdaderos colores de la gente. Por un tiempo fueron creyentes, pero llegó un momento en que Coré tuvo que soltar lo que era. Y esta es la edad de la Odisea, donde todos están botando sus verdaderos colores, pero también hay un Caleb que tiene color del Espíritu Santo, aleluya. Tiene 7 colores, Caleb. Tiene 7 virtudes, Caleb. Tiene 7 revelaciones, Caleb, aleluya. Pero Coré, Datán y Ameliab, bajo la unción de Rubén de quedarse atrás y no avanzar, les dice, y el hermano Branham lo trae a nuestro tiempo y dice, ¿saben ustedes qué era el estanque de Betesda? Para empezar, el estanque de Betesda, dice el hermano Branham, es un lugar de adoración. Porque bajaba, ¿qué? Un ángel cada año. Y el hermano Branham dice que no era un ángel del diablo, era un verdadero ángel que botaba misericordia. Y el primero que corría era sanado. Pero Dios le bendiga, hermana Libelia. ¿Sabe qué pasaba, hermana Libelia? El hermano Branham dice que por un tiempo traían a todos los enfermos, cojos, mancos, ciegos, tuertos, mudos, y ahí venía el retrasado mental, 38 años. ¿Qué pasó? Miren, ¿sabían ustedes que las estadísticas dicen que literalmente fueron 38 años que ellos acamparon en Cades Barnea? ¿Cuánto tiempo estuvo el retrasado? Disculpe que diga esta palabra tan fuerte, pero lo dice el hermano Branham. Pequeño retraso, dice él. 38 años. Dando vueltas en el estanque. Porque él quería la herencia de la sanidad para su retraso. Y el hermano Branham suelta esta perla y dice, por un tiempo iban y se ayudaban. Ven, hermana Isaura, te ayudo. Pero cuando vieron que esa ayuda no los beneficiaba a ellos, porque al que tú ayudabas podía tomar tu lugar para ser curado. ¿Qué pasó? Que el tiempo comenzó a evolucionar y ya no comenzaron a ayudarse. Y cada vez que venía el ángel, dice el hermano Branham, comenzaron, Lervis, a traer cuchillos, a traer machetes. Eso lo dice el hermano Branham, no yo. A traer navajas. ¿Para qué? ¿Qué se hicieron? Garimpeiros.
se hicieron una cuerda de asesinos. Ya estaban mal, pero como estaban rodeando nada más la fuente, no se dieron cuenta que el verdadero ángel del cielo se había hecho carne. Aleluya. Hace 30 años. Los mismos años que llevaba ese hombre dando vueltas eran los que la palabra se había hecho carne. ¿Y qué estaban haciendo los creyentes fronterizos? Se agarraron a cuchillazos. Se sentía la atmósfera, dice. Ya va a venir el ángel. Ya nos ayudaban. Si no, ahora era el más fuerte, la ley de Darwin, que el más fuerte sobreviva. Pero vino uno que nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Que en medio de esa cuchilladera eran creyentes, eran hermanos. Se acuchillaban entre ellos. Y no se acuchillaban porque querían matar al hermano, no. Querían recibir algo del ángel. Pero Cades Barnea los vuelve unos asesinos. Los vuelven Datán, Corea y Aberiá. Los vuelven insensibles al Espíritu Santo. Y dice el hermano Branham que ahora ellos se preparaban era para acuchillarse y no para recibir al ángel. Pero en medio de esos cuchillazos había uno, dice, que no tomó parte. ¿Por qué? Porque no podía, porque estaba retrasado. Su mente no daba para pensar mal. Yo les digo, yo prefiero estar así, pero no lleno de esos espíritus malos. Porque con mi pequeño retraso que no puedo, un día, por herencia predestinada, aparecerá el Rey de Gloria. Y cuando la gente se estaba acuchillando, venía pasando el Rey de Gloria. Ya no viendo cómo se acuchillaban, sino esperando al pequeño retrasado de Douglas para decirle: tu herencia ha llegado. ¿Quieres ser sano? ¡Aleluya! Yo les digo, no estamos solamente en el estanque de Cades Barnea. Hemos llegado más allá por gracia y misericordia. Que el Señor les bendiga. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pónganse sobre sus pies. Gracias, hermanos, una vez más por escuchar.